Muy bien, en primer lugar dos cosas, antes del mensaje. La primera, que qué bonito ha cantado ese coro, lo habéis hecho estupendo. Hemos disfrutado escuchando vuestras voces. Y sobre todo el Señor también habrá disfrutado, allá en la gloria, observando cómo en esta mañana esta iglesia pues irrumpe con ese espíritu también de alabanza y adoración hacia Él. Segunda cosa, el cariño entrañable de la congregación en Tarragona también, ¿no? Me han dicho los hermanos, oye, dales un abrazo, recordamos aquella salida que hicimos, a ver cuándo hacemos otra, pero sobre todo el cariño fraternal de la iglesia allí en Tarragona. Bueno, pues sí, el tema que yo quería traeros en esta mañana es un tema que tiene que ver con la conversión. La conversión es precisamente uno de los puntos más importantes dentro del contexto bíblico, porque de hecho, ¿qué es lo que Dios quiere del hombre? Sino que se convierta, ¿verdad? Pero por otra parte también es todo un misterio, ¿verdad? Y un misterio en el sentido en el que la parte principal y más potente de la conversión la tiene Dios, Y ahí la trascendencia, cómo actúa en cada uno de los corazones de los hombres para que estos sean llevados a Cristo, ¿no? En primer lugar, dice la palabra de Dios, convertíos. ¿Verdad? Es un término imperativo, ¿no? Que lo anuncian a lo largo ya del Antiguo Testamento los profetas y de una manera también insistentemente luego Juan el Bautista, ¿no? Con el arrepentimiento y la conversión. Y es que es ese llamado principal, que Dios precisamente lo que hace es llamarnos para convertirnos y creer en el Evangelio. Y nos invita precisamente a creer que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene el secreto de la vida desbordante. La vida desbordante uno solo la puede encontrar a través del Evangelio y de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Y por eso dice, convertíos, porque lo que Dios quiere es que el hombre pueda disfrutar de esa vida desbordante que no la va a encontrar de otra manera si no es a través de su Hijo Jesucristo. Y esa vida desbordante, por otra parte, lo que hace es que alimenta en cada uno de nosotros los sentimientos y las actitudes de Cristo, que son las que pueden dar precisamente una vida abundante. Los sentimientos y las actitudes de Cristo. Pablo dice, fijaros, nos lo dice ya en Efesios 4:22, dice, id despojándoos del hombre viejo y crezca en vosotros el hombre nuevo. Y es que, claro, no hay otra manera, ¿no? Convertirse precisamente significa creer en la buena noticia de que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos pródigos, ¿verdad? Porque todos hemos sido, si ya hemos dado ese paso de la conversión, ya queda en pasado, pero todo ser humano en realidad es un hijo pródigo, un hijo que se ha alejado de la casa del Padre y que lógicamente pues lo que desea el Padre es recibirlo con un abrazo profundo, ¿no? Y preparar un banquete también, como vemos en el de la parábola, ¿verdad? Un banquete, restituirnos en esa calidad de hijo encontrado y lógicamente pues en ese largo camino que a veces nos toca hacer, ¿no? En la condición de pecadores primero hasta que nos encontramos con el Padre a través de Jesús, pues en ese largo camino a recorrer, lógicamente que nos separa de la casa del Padre hasta que de nuevo encontramos nuestro lugar, pues lo hacemos. Y lo hacemos muchas veces por caminos tortuosos y por situaciones como le pasó al hijo pródigo de la parábola, ¿no? Que tuvo que tocar hondamente situaciones que no hubiera deseado en la vida, pero tomó sus decisiones y le llevaron muchas veces a esa calamidad de vida. Y lógicamente cuando uno se reencuentra, ¿verdad?, con el Padre, pues experimenta de nuevo ese gozo, ¿no? Un gozo en el que se sienta para disfrutar de un banquete,
un banquete que es una fiesta, y es una fiesta que celebra por una parte el cielo, ¿verdad? Porque el cielo celebra cada vez que un hijo o una hija es reencontrado con el Padre y entrega su vida al Señor, ¿no? Y esa fiesta que celebra el cielo, pues también la celebramos en la tierra, a través de la Iglesia. La Iglesia se goza, la Iglesia disfruta, se llena de fiesta cuando ve realmente a un pecador que viene arrepentido, ¿no?, al Señor. Por eso, la conversión, ante todo, nos conduce a un encuentro personal con Cristo. El encuentro personal con Cristo lo encontramos de una manera evidente, ¿no?, a lo largo de todos los textos neotestamentarios, donde se presenta muy claramente la conversión como fruto de un encuentro personal con Jesús. No puede ser de otra manera, ¿verdad? No puede haber una auténtica conversión si realmente no se da ese encuentro personal con Cristo. Y lógicamente, pues Lucas nos lo presenta de una manera muy sencilla y de una manera muy clara. Simplifica la conversión. En el relato, por ejemplo, de Zaqueo, ¿recordáis aquel relato que encontramos en el Evangelio de Lucas y que tenemos a ese personaje, ¿verdad? Zaqueo tiene ganas de encontrar, de ver a Jesús, se sube a un árbol, hace todo lo posible y el Señor allí va a realizar una obra maravillosa de conversión. Bueno, lógicamente, Zaqueo, cuando leemos el relato, lo vemos que está estimulado, que está motivado, que está con una cierta curiosidad, lógicamente, y con una disponibilidad hacia Jesús. Por eso hace todo ese trabajo, ¿no?, de sobresalir por la multitud. No podía, parece ser que era bajito, se sube al árbol para poder ver a Jesús. Lógicamente, lo importante no es que él vea a Jesús, es que Jesús le vea a él. He ahí el proceso que empieza de la conversión. Jesús ve que Zaqueo está en aquel árbol. Y lógicamente lo que hace es clava su mirada firme y seductora en aquel personaje. Y lleno de ternura, fijaros que dice el relato que le dice a Zaqueo: Zaqueo, mira, baja enseguida, hombre, que hoy tengo que alojarme en tu casa. Estas fueron las palabras de Jesús hacia Zaqueo. Y ahí empieza la conversión. Ahí empieza la conversión, con esa llamada de Jesús. A Zaqueo yo me imagino que le daría un vuelco el corazón, ¿verdad? ¿A quién no le daría un vuelco el corazón? Si entre tanta multitud, entre tanta gente, Jesús pasa y se fija en nosotros, ¿verdad? Le daría un vuelco en el corazón. Aquel amor hacia él, además, siendo Zaqueo un proscrito social, publicano, recaudador de impuestos, que había hecho dinero de una manera un tanto corrupta, ¿no?, e injusta. Y ahí lo tenemos. Desafiando Jesús el escándalo también, por otra parte. Sí, escándalo, porque seguramente surgirían enseguida, ¿no?, los chismes de los santurrones religiosos. No, míralo, a dónde va, le pide que le invite a cenar a que es un pecador, siempre metiéndose, ¿verdad?, con los pecadores y comiendo y bebiendo con ellos, como vemos a lo largo del Evangelio. Y esta es la realidad de Cristo. Él vino aquí a buscar y a recuperar lo que se había perdido, ¿verdad? Los que están sanos no necesitan de médico, dirá muchas veces Jesús, y por lo tanto Él sabe que quienes le necesitan son aquellos que tienen miseria en el corazón, que son todos en realidad. Lo que pasa es que algunos se creen buenos y justos porque cumplen la ley de Moisés a su manera, mientras que otros realmente se consideran pecadores y van a Cristo. Y en ese encuentro que tiene con Jesús, no sabemos exactamente la conversación que habría, ¿no?, de Jesús con Zaqueo luego ya en su casa. Ese es el misterio, ¿no? Pero la verdad es que ese hombre fue despertado a unos sentimientos y a una sensibilidad que no había captado antes, que no había experimentado nunca.
Y fijaros qué curioso, ¿verdad? Porque Cristo se aloja en casa de Zaqueo, pero se aloja en un lugar mucho más importante, que es el corazón de Zaqueo. Esa es la conversión, cuando el Señor se instala en nuestro corazón, cuando el Señor se instala dentro de nosotros, cuando penetra en nuestro interior, ¿no? Y le hacemos habitable ese lugar. Cuando el Señor llama a la puerta, como dice también la palabra, ¿no? Y le abrimos la puerta de par en par. Y al haberse sentido amado, porque a Zaqueo se sintió amado gratuitamente, se siente fascinado y movido a corresponder. Movido a corresponder. ¿De qué manera? Bueno, fijaros que a partir de entonces Zaqueo entabla una relación personal con Jesús y este acontecimiento, fijaros que constituye una revolución espiritual en su vida y se alza transformado de aquel encuentro con Jesús. ¿Y dónde se ve la transformación? Enseguida, en cómo ese corazón se abre a hechos, a un testimonio y a una aplicación y estilo de vida que antes no hubiera jamás realizado. Y sin que Jesús le exigiera nada, se levanta y se compromete con Jesús. Y dice, ¿verdad? Mira, Señor, restituiré el cuádruple al que defraudé, 4 veces más, y daré la mitad de mis bienes a los pobres. Al mismo tiempo, ¿verdad? Zaqueo, yo creo que convocaría a sus amigos para poder celebrar con ellos aquel encuentro con Jesús. Y Jesús precisamente le devuelve a Zaqueo una vida abundante, feliz, que acaba de estrenar. Acaba de estrenar una nueva vida. Es el fruto de la conversión. Es el nuevo hombre, ¿verdad?, que surge por la fe en Cristo. Y empieza a dejarse atrás el antiguo hombre. Es un milagro la conversión, ¿o no? Y luego veremos por qué. Es un milagro, porque esto no lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Fijaros que en ese encuentro personal y en esa experiencia con Cristo que ha revolucionado la vida de Zaqueo, el gran descubrimiento que forma parte de la feliz experiencia es este: el Señor me ha amado y me ha invitado a estar con Él. ¿No fue también lo que experimentó Mateo y Pablo? Por ejemplo, Pablo mismo, cuando experimenta también la conversión con Cristo, dice felizmente en Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Y es que la verdadera conversión cristiana empieza por la vivencia de un amor gratuito por parte del Señor. Ser cristiano no es ajustar la vida a un reglamento de normas o de doctrinas. Eso no es ser cristiano. Tiene parte dentro del compromiso de fe, pero no es eso. Porque eso lo habían hecho los fariseos, ¿no? Habían ajustado sus vidas a la ley, a los ritos, a las normas. Pero cuánta fe, ¿no?, realmente les faltaba. Vivían en el legalismo, vivían en el hacer, el que les vieran. Pero seguramente, ¿no?, el Señor tantas veces como en el Antiguo Testamento diría, oye, es que todo lo vuestro son sacrificios, pero es que vuestro corazón está muy lejos de mí. ¿Dónde está vuestro corazón? Bueno, lo importante es que tanto Mateo, Pablo, Zaqueo, como tantos hombres y mujeres que experimentaron la conversión y que hemos experimentado la conversión,
es que hemos experimentado el amor de Jesús, su entrega por nosotros. Jesús nos ha amado personalmente, y hemos aceptado el desafío del amor. ¿De qué manera lo hemos aceptado? Correspondiéndole y siguiéndole. No puede ser de otra manera, ¿verdad? El amor se manifiesta en una correspondencia y en un seguimiento a quien nos ofrece ese amor. Por eso Jesús decía, ¿verdad?, siempre en sus llamamientos: ven y sígueme. Si vas a experimentar mi amor y mi entrega por ti, ven y sígueme. La conversión es un cambio total en este aspecto. Porque fijaros además que hay que morir con Él. Hablamos mucho de la muerte de Cristo, ¿verdad?, que se entregó por nosotros. Pero es que la conversión y la entrega a Cristo es también morir a nosotros mismos. No lo olvidemos. Hay que experimentar eso también para que haya una auténtica conversión, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tiene que darse. El camino de Jesús, ¿a dónde llevaba? Después de todo el largo ministerio que había desarrollado durante los 3 años. A Jerusalén, ¿no? ¿Y qué era Jerusalén en realidad? Sino un lugar de conflicto y un lugar de muerte. Tanto es así que los mismos discípulos o apóstoles les decían a Jesús: no vayas allí, no vayas allí, es un lugar que peligra tu vida. Culminó en el Calvario Jerusalén, ¿no?, dando su vida en la cruz, lugar de martirio y lugar de muerte de Jesús. Pero es que acaso ser cristiano no es emprender también un camino, metafóricamente hablando, ¿no?, hacia la muerte del yo, de nuestro ego, de nuestra condición pecadora. Ser cristiano, por lo tanto, es identificarse con Jesús, es luchar con y por su causa, con la fuerza y con la esperanza de poder compartir un destino glorioso. Como recuerda también Pablo a su colaborador, a Timoteo, cuando le dice: mira, Timoteo, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Había captado muy bien la esencia de la conversión el apóstol Pablo, como queriendo decir: ese es el camino, morir a nosotros mismos para poder realmente vivir en Cristo, resucitar en Cristo a una nueva vida. La conversión, por lo tanto, fijaros bien que es, pues eso, un proceso que consiste esencialmente en dar muerte al hombre viejo que llevamos dentro y hacer que crezca en nosotros el hombre nuevo, la nueva criatura. Lo hemos cantado también en un cántico, ¿verdad?, que hemos hecho. Pablo será también quien dirá nuevamente en una de sus cartas: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, ¿veis?, creado según Dios en justicia y santidad. Esa es la nueva creación. Justificados por la fe, la justicia de Dios aplicada a nosotros en Cristo, pero en una vida de seguimiento y santidad y consagración a Dios. Y Jesús lo expresa también nuevamente con otros símiles, ¿no? Por ejemplo, el símil del grano de trigo. ¿Recordáis también, como nos dice el Evangelio, que el grano de trigo muere? ¿Para qué? ¿Para pudrirse en tierra?
No, para ser fecundo, para producir vida. Y por lo tanto ese grano de trigo que muere produce la espiga que nacerá y nos dará tan exquisitos, ¿no?, elementos como la harina, el pan, básico para el ser humano. Y también el símbolo del bautismo, ¿verdad? Sabemos muy bien lo que simboliza el bautismo. ¿Y qué simboliza el bautismo? Sino precisamente en ese rito de la sumersión en el agua que representa el ahogamiento del hombre anterior, del hombre viejo. ¿Para qué? Pues porque cuando uno emerge del agua de nuevo, al mismo tiempo simboliza y representa ese nuevo nacimiento, ¿no? Esa nueva vida que ha brotado gracias a Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo simboliza la muerte y la resurrección. Cristo bajó al sepulcro, murió y al tercer día resucitó. De lo cual también nosotros heredamos esa condición. Morimos para resucitar. Así que fijaros bien entonces que convertirse es cambiar radicalmente de clave de interpretación de la vida. Es un cambio de sentido, ¿verdad? Cambio total de sentido. Y lo expresa muy bien en ese encuentro de Jesús con Zaqueo. Qué cambio tan grande dio, ¿no? Pero al mismo tiempo, fijaros que Jesús, cuando nos invita, nos está diciendo también, bien, sígueme y niéguese cada uno a sí mismo. Niéguese cada uno a sí mismo. Porque, claro, convertirse precisamente es pasar del culto al yo, ¿verdad? En pecado uno se autoadora, hace sus autoalabanzas, rinde culto al ego, al yo, a su personalidad, pero sin embargo, cuando uno se encuentra en esa negación de uno mismo, lo que hace es ya dejar atrás el yo y empieza una entrega por muchísimas otras cosas que antes no podía por sí mismo. Por ejemplo, deja el yo y pasa a la devoción y a la entrega por la fraternidad y por la comunión. Es pasar del individualismo y de la incomunicación a la comunicación y a la comunión. Es pasar del egoísmo, de acumular y consumir, a la generosidad de dar, de servir, de compartir. Es pasar de la preocupación por el éxito personal al servicio callado y humilde, por Cristo y por otros. Demostrar este cambio del que os estoy hablando es morir. Es morir. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Había experimentado algo mucho más grande que lo que antes se creía que él era. Es morir al hombre viejo para ser otro u otra. Es pasar de ser el hombre para sí a ser el hombre para los demás, que es muy distinto. Porque cuando uno se convierte el hombre para los demás
Y el hombre para Cristo se convierte en el hombre generoso, en el hombre fecundo, en el hombre amante, como fue Jesús de Nazaret. Y naturalmente para eso el hombre nuevo es la condición sine qua non. Jesús dice, hay que nacer de nuevo. Lo hemos leído también, ¿verdad?, en el pasaje del encuentro de Jesús con Nicodemo, que se ha leído anteriormente. Es decir, no basta con un maquillaje, no basta con unos pequeños retoques en tu vida. Hay que verificar un cambio total, de tal forma que nos suceda, como decía el apóstol Pablo, soy una nueva criatura. Se trata, por lo tanto, de un cambio de nuestras actitudes fundamentales, no solo para, digamos, añadir algunas cuantas oraciones más, no solo para añadir unos cuantos cultos más a lo largo de la semana, no solo para algunas acciones aisladas de buenas obras, no solo para ofrendar. Se trata de un cambio de nuestras actitudes fundamentales y en ese sentido son actitudes vitales, de hondura y de fondo en nuestro ser. Y generalmente, muchas veces se ha entendido la conversión como un cambio verificado desde una vida de perversión, ¿verdad?, de ateísmo, de alejamiento de Dios, a una vida a veces, honesta y llena de prácticas religiosas. Pues no es eso la conversión. La conversión es un cambio profundo que afecta al sentido de la vida y a las actitudes que se viven. Y eso es lo que marca un antes y un después. Antes en pecado estábamos ahí, pero ahora en Cristo es un después totalmente diferente. Y esta es una de las tareas de la conversión, ¿verdad? El poder llegar también a discernir cómo puedo entregar mi vida a Cristo. ¿A quién puedo servir? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo dar mi tiempo, mi afecto, mis capacidades? Donarse como Cristo se donó por mí. Esa es la consigna. La consigna es esta: empeñarse en servir más que en ser servido. Empeñarse en amar más que ser amado incluso. Porque es olvidándose de uno mismo como uno se encuentra. Y precisamente se encuentra en esa verdadera vida que es Cristo Jesús. Y esta entrega, si os dais cuenta, muchas veces no es una entrega espectacular. La de Zaqueo lo fue, ¿verdad? Sorprendentemente, claro. Ahí se subraya, ¿no?, para darnos también el significado y la idea de cuán importante es que en la conversión ha de haber realmente una serie de cambios importantes. Pero a veces pensamos que la conversión es, aquel que ha sido un asesino, un ladrón, aquel que ha hecho barbaridades, aquel que realmente le hacía falta cambiar, ¿no? Porque a veces, pues yo, la verdad, ¿qué tengo que cambiar? Mucha gente se pregunta esto cuando vamos a decirles que necesita convertirse. Y ahí está el problema, que hay muchos que no ven la necesidad de que han de cambiar sus vidas, ¿no? No, la conversión no necesariamente ha de ser para personas que espectacularmente han estado metidas en el fango y se han revolcado en lo más hondo de la inmoralidad. La conversión muchas veces es silenciosa, realizada en las tareas más normales de la vida cotidiana,
en los gestos más gratuitos y voluntarios de servicio y de amor a los demás, y según las posibilidades de cada uno. Porque el Señor conoce nuestras capacidades y nuestros límites. Dios no es el Dios que pide, es el Dios que hace milagros, ¿verdad? Tal vez digáis algunos, bueno, es que, caramba, convertirme yo. ¿Me estás diciendo que me tengo que convertir yo? ¿Yo ahora tengo que cambiar radicalmente a mis años? ¿Con mis manías y mis viejos hábitos? ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno, es que la conversión es un milagro, no depende de ti. Es un milagro. A veces pedimos milagros a Dios, ¿verdad? Y el mayor milagro de todos es cuando el Señor llega a una persona, toca su corazón, la pone de rodillas para que se dé cuenta de su pecado y se entrega a Cristo. Este es el milagro por excelencia. Pero claro, esto solo lo puede hacer Dios, ¿eh? Por eso digo que la conversión, nosotros tendremos luego una parte, ¿no?, en la santificación, en el proceso de ser dóciles a Dios para que Él obre, pero es Él lo que hace lo que nosotros no podemos hacer. Los milagros solo los hace Dios. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Y lo vemos hasta aquel que ni cree. Que dice, no, a mí no me pidas milagros, los milagros son cosa de Dios. Y es verdad, es verdad. Convertirse, por lo tanto, es cambiar desde lo profundo del corazón. Pero, ¿soy yo quien produce ese cambio en mí? Nos damos cuenta que es Cristo. Por eso, el profeta dice, el profeta Ezequiel, hablando en nombre de Dios, capítulo 36, 26, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién lo arrancará? ¿Y quién pondrá un corazón nuevo? Dios. Dios es el único que puede hacerlo. Es evidente, por lo tanto, que nadie, además, puede llegar a ser cirujano de sí mismo, ¿verdad? Ni siquiera los cirujanos se operan a sí mismos. Pero nadie, por lo tanto, puede operarse a sí mismo y producir un cambio. Únicamente es el Señor, el hábil y diestro cirujano, capaz de trasplantarnos, como dice Ezequiel, el corazón y de ponernos uno como el suyo. Fijaros este matiz, uno como el suyo, que es muy distinto. Arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. Un corazón según Dios, el corazón de Dios. Y esto solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Sacar nuestro viejo corazón, nuestro inútil corazón, nuestro engañoso corazón y recibir de Dios ese trasplante maravilloso donde implanta en nosotros un corazón según Dios. ¿Es un milagro o no lo es? Es muy cierta la súplica que hizo el salmista en el Salmo 50 cuando leemos allí que dice: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con un espíritu fuerte. Esta es una petición del hombre en oración. Ahí es donde debemos pedir, pero el milagro lo hace Dios. Y el salmista también lo sabía. ¿Y qué grito fue también aquel ardiente y fuerte del profeta Jeremías cuando dijo, 31:18, conviérteme, Señor?
y me convertiré. Sabía muy bien Jeremías. Tú conviérteme y entonces me convertiré. No puedo yo hacerlo por mí mismo. Qué teología tan buena ya, ¿eh? En el Antiguo Testamento encontramos sobre la realidad de que solamente la trascendencia, Dios es el que hace los milagros. Por lo tanto, si os dais cuenta, es el Señor el que ha de seducirnos y enamorarnos. No nos podemos enamorar de Dios si Él realmente no sale a nuestro encuentro y nos seduce y nos enamora, como le pasó a Zaqueo. Ese fue el encuentro que tuvo Zaqueo. A nosotros sí, vale, nos corresponde dejarnos seducir. Esa tal vez debería de ser nuestra parte, dejarnos seducir por Dios. Dejarnos sentir el fuerte amor de Dios en nosotros. Por eso Jeremías, en el capítulo 27, dice otra vez: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Claro, claro que sí. El Señor tiene todo el poder para vencer nuestra oposición y llevarnos al terreno que Él quiere. También dice la Escritura, ¿no?, que el Señor nos ha atado, ¿cómo?, con cuerdas de amor. ¿Qué cuerdas son estas, no? Cuerdas de amor. Y, lógicamente, si os dais cuenta, la transformación radical del corazón humano es imposible para nosotros, pero todo es posible para Dios si tenemos fe en Cristo Jesús. Por eso quiero finalizar hablando de cuán importante es también la oración en el ámbito del milagro, de la conversión. La oración en sí misma, ¿qué es? Un salto a la trascendencia. Cuando uno se pone a orar a Dios, en espíritu y en verdad, lo que está haciendo es conectar con la trascendencia, con la divinidad, con Dios. Es un salto muy cualitativo y muy significativo. No nos acercamos a hablar con otro semejante a nosotros. Nos acercamos a tener un contacto personal con la trascendencia, con Dios. ¿Y qué es la conversión? Sino también un movimiento hacia la trascendencia y un movimiento de la trascendencia hacia nosotros. Un ir más allá de uno mismo. ¿Para qué? Para conectar con Dios. Por eso es tan importante también la oración. Yo diría que un gran número de creyentes a lo largo de todos los tiempos confiesan que el ambiente muchas veces propicio para su conversión ha sido la oración. No en vano, ¿verdad? Dios está pendiente de nuestras oraciones. ¿Y qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice el Señor en la Escritura? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué os parece esto? Es la promesa del Señor. Son promesas del Señor que no pueden ser más rotundas. Y para dejarlo claro, fijaros que apela a un argumento irresistible de los padres en su cuidado con los hijos. Y que aun siendo estos padres los padres
terrenales, limitados en sus recursos, darán siempre lo mejor a sus hijos, ¿verdad? Y en colación a esto dice, bueno, pues cuanto más el Padre del cielo dará cosas buenas a los que se lo pidan. ¿Veis la oración? Es Él el que tiene los recursos infinitos. Y es Él el que ha venido precisamente a que esto sea una realidad. El misterio de la conversión se convierte en un maravilloso milagro de Dios en cada ser humano. Vamos a orar. Señor,